días, jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, doctora. Sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve mi presentación? Sí, doctora. Muy bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tocar ahora es inmunología básica y autoinmunidad. Nos vamos a referir a tolerancia inmunológica. Bueno, ya inicié la grabación de la sesión. Y con respecto a este tema, vamos a referirnos acerca de los órganos del sistema inmune. Como ustedes ya deben conocer, la maduración de los linfocitos va a tener básicamente dos fases, ¿no? Una fase a nivel central y otra periférica. A nivel central vamos a tener que las células inicialmente van a estar a nivel de la médula ósea y posteriormente, de acuerdo al lineaje que ellas tengan, si son linfocitos B, se van a dirigir a los órganos linfoides generativos como son la médula ósea, continúan en la médula ósea en el caso de los linfocitos B y en el caso de los linfocitos C se dirigen más bien al timo. Aquí se va a llevar a cabo su maduración y posteriormente van a salir a la periferia, a los órganos linfoides periféricos, dentro de los cuales vamos a tener los ganglios linfáticos o linfonodos, el vaso y el tejido linfoide mucocutáneo. Van a estar recirculando a nivel de la sangre y órganos linfoides y ahí se van a encontrar los linfocitos B maduros y los linfocitos T maduros. Ahora, el sistema inmunológico se va a dividir en dos grupos. El sistema inmunológico innato, que a su vez va a estar compuesto por barreras. Dentro de las barreras vamos a tener barreras físicas y químicas. En las barreras físicas, por ejemplo, tenemos la piel. Y en las barreras químicas, por ejemplo, tenemos la secreción de las sustancias o el pH, las sustancias ácidas en el ácido clorhídrico en el estómago. Y también va a haber la presencia de células propias del sistema innato, como por ejemplo las células natural killer, o proteínas como las proteínas del complemento. Y por otro lado, vamos a tener el sistema inmunológico adaptativo, que se va a dividir en linfocitos T y linfocitos B. Y estos linfocitos T, a su vez, se van a dividir en linfocitos T citotóxicos, que van a tener moléculas que definen la estirpe, como el CD3 positivo, el CD8, y los linfocitos T helper, que también van a tener moléculas que definen su estirpe, como el CD4 positivo o el CD3. Y por otro lado, vamos a tener a los linfocitos T reguladores, que como vamos a ver en esta exposición, tienen mucho que ver con la tolerancia inmunológica. Por otro lado, también vamos a tener a los linfocitos B y dentro de ellos, cuando se activan, van a formar células plasmáticas capaces de secretar anticuerpos, los cuales van a participar en la respuesta inmunológica. Entonces, como ya les señalé, los componentes del sistema inmunológico van a dividirse en dos grupos, innato y adaptativo. Y dentro del grupo innato vamos a tener barreras, células y proteínas. Entonces, a nivel de barreras, no solamente va a estar el epitelio, sino también vamos a tener linfocitos intraepiteliales o defensinas, que van a ser enzimas que se encargan de destruir el patógeno. En el epitelio básicamente va a prevenir la entrada del microorganismo dentro de las células. Yo les había mencionado a las natural killer, pero también tenemos a los macrófagos y a los neutrófilos que forman parte importante de la fagocitosis y destrucción de los microorganismos. Dentro de las proteínas no solamente van a estar las del complemento, sino también la proteína C reactiva, las colectinas o factores de coagulación, y también las citoquinas van a estar dentro de lo que es el sistema innato. Y aquí vamos a tener una serie de citoquinas, dentro de los cuales resalta el factor de necrosis tumoral, y también los interferones, alfa, beta, gamma y otras interleuquinas que están en el gráfico. Entonces, estas citoquinas, que son propias de la inmunidad innata, van a tener todas ellas una fuente celular y
y una serie de efectos biológicos y células blanco en las cuales van a actuar. Entonces, a manera de síntesis, vamos a tener que el microbio o el antígeno o el microorganismo va a pasar inicialmente una barrera innata que puede ser el epitelio y va a llegar a ser digerido por la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a pasar por el tejido conectivo hasta llegar a un vaso linfático. Posteriormente va a ser transportada mediante la linfa hacia los ganglios, y a nivel de los ganglios se va a producir la primera interacción entre el linfocito T y la célula dendrítica. A su vez, este linfocito T va a activar a los linfocitos B. Inicialmente estas células son células vírgenes, ya que nunca han tenido contacto con antígenos. Y una vez que se forme, que se produzca esta activación, se va a producir la proliferación y la expansión de este grupo o de esta línea celular. Entonces, finalmente, los linfocitos efectores van a entrar en la circulación y a nivel periférico van a producir la destrucción del antígeno, y los linfocitos B, por su parte, se van a convertir en células de memoria que también van a entrar en la circulación, y cuando nuevamente se produzca un contacto con el antígeno, esas células de memoria van a tener una respuesta más rápida para lograr la destrucción del antígeno. ¿Y cómo se produce la activación del linfocito T en el sistema inmune? Pues se produce por la unión que hay entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Como ustedes saben, los linfocitos T van a tener en su membrana ciertos receptores que son los Toll Cell Receptor, los cuales se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero no es la única señal que se encarga de producir esta activación, sino que por el contrario van a haber una serie de señales coestimuladoras formadas por las integrinas, las cuales vienen a ser glicoproteínas que van a participar en la unión de células con la matriz extracelular y también en la unión de células con células. Aquí vamos a tener, por ejemplo, las moléculas de adhesión intercelular, también vamos a tener a los antígenos asociados a las funciones linfocitarias, y no todos ellos van a tener señales coestimuladoras positivas, sino que también pueden tener señales coestimuladoras negativas. Por ejemplo, el CD28, si se une al B71 o B72, va a tener una señal activadora, pero sin embargo, si es el CTLA4 que se une a estas dos señales, la respuesta que se va a llevar o la información que se va a llevar va a ser más bien de inhibir la respuesta inmune. O sea, no solamente va a depender de la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el Toll Cell Receptor, sino también va a depender de las señales coestimuladoras que esté presentando el linfocito. Entonces, la magnitud de respuesta del linfocito T ante la exposición del antígeno inicialmente va a ser bastante fuerte y se va a producir una activación del linfocito T con expansión clonal, pero a lo largo del tiempo, si este antígeno sigue presente, se va a producir más bien la destrucción del antígeno por medio de la expansión de las células T, pero a la larga va a ir disminuyendo también esta expansión, y lo que sí va a quedar en el recuerdo va a ser las células de memoria, que van a sobrevivir en el tiempo y ante una nueva exposición van a actuar nuevamente, activando nuevamente linfocitos T. Y en el tiempo lo que se va a producir es la deprivación del antígeno y también la apoptosis celular. Ahora, tienen que conocer que la tolerancia inmunológica se va a dar por el sistema inmune adaptativo, no por el innato, sino por el adaptativo. Y como hemos dicho, el adaptativo tiene dos partes, los linfocitos T y los linfocitos B. Y también, como lo hemos señalado, ambos van a tener un origen a nivel central y a nivel periférico. Y es a nivel central y periférico donde se lleva a cabo la tolerancia inmunológica en ambos grupos.
A nivel central, en el caso de los linfocitos T sería en el timo y en el caso de los linfocitos B sería en la médula ósea, y a nivel periférico en ambos sería a nivel de los ganglios linfáticos, el vaso o los linfonodos mucocutáneos. Entonces, ¿qué es tolerancia inmunológica? La tolerancia inmunológica viene a ser la incapacidad del sistema inmune de producir una respuesta ante un antígeno. ¿Debe existir la tolerancia inmunológica? Por supuesto que debe existir, porque nuestro sistema inmune no puede destruir a nuestras células. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual ocurre esta tolerancia? Es necesario que previamente haya un contacto previo con el antígeno para que pueda reconocer. Entonces, hablamos de tolerancia cuando existe una incapacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antígeno específico. Hablamos de autotolerancia cuando la tolerancia se produce frente a los antígenos del propio organismo. Esto es lo correcto. Si hay una falla de esta autotolerancia, se va a producir la autoinmunidad. Y hablamos de ignorancia inmunológica cuando no se reconocen ciertos antígenos, ya sea propios o extraños. Entonces, existen una serie de características de la tolerancia inmunológica. Entre estas características tenemos de que esta tolerancia debe ser específica para un antígeno, puede producirse tanto en linfocitos B como en linfocitos T o ambos. Se va a producir tanto a nivel central como a nivel periférico, va a depender del estado de maduración de los linfocitos. Generalmente se va a desarrollar en la etapa fetal, se va a perder tras la eliminación del antígeno y suele tener especificidad y memoria. Entonces, lo normal es que ante un antígeno inmunogénico se produzca proliferación y diferenciación de los linfocitos. Y en la tolerancia, ante un antígeno tolerogénico, más bien lo que va a haber es pérdida de respuesta. Y esta pérdida de respuesta recibe el nombre de anergia. O también puede existir apoptosis o muerte celular. Y en la ignorancia simplemente no va a haber ningún tipo de respuesta o cambio en el linfocito. Entonces, como ya lo hemos dicho, la tolerancia inmunológica se va a establecer en dos niveles, tanto a nivel central como a nivel periférico. Si hablamos de los linfocitos T, se llevarán a cabo en el timo. Si hablamos de los linfocitos B, se llevarán a cabo en la médula ósea. ¿Y cuál es el proceso de tolerancia central? Va a ser la de elección clonal o apoptosis, que en sí es la muerte celular, y también se va a dar la edición del receptor. Y a nivel periférico, se va a producir la tolerancia se va a referir a la inactivación o muerte celular de linfocitos B y T autorreactivos. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Pues en órganos periféricos como son el vaso o los nódulos linfáticos. Y los procesos que se van a llevar a cabo también van a ser anergia clonal, eliminación por apoptosis, y en el caso de los linfocitos T, aquí vendrían a actuar los linfocitos T reguladores o células T supresoras. Entonces, vamos a tener que a nivel de los órganos linfoides centrales se detectan linfocitos que son capaces de reaccionar contra autoantígenos presentes en el órgano linfoide central. Se va a producir una delección clonal o apoptosis y se va a permitir la maduración de linfocitos que no respondan contra autoantígenos. Pero si a nivel periférico estos linfocitos que inicialmente tenían buena respuesta comienzan a responder contra autoantígenos, también se va a llevar a cabo una anergia clonal o apoptosis. Y solamente van a quedar aquellos que sean capaces de responder o detectar antígenos extraños, de tal manera que se garantice la respuesta inmunitaria hacia antígenos extraños al organismo. Entonces, en el caso de los linfocitos T, vamos a tener que inicialmente tenemos una célula a nivel del órgano central o del timo llamado timocito, el cual tiene un T-cell receptor o un receptor de los linfocitos T. Estos van a presentarse a los complementos
complejos mayores de histocompatibilidad y se va a llevar a cabo una selección positiva. Se van a seleccionar aquellos que sean capaces de reconocer de no reconocer al propio complejo mayor de histocompatibilidad como extraño. No, si lo reconocen como extraños, van a ir hacia la selección negativa y se va a producir la apoptosis de hasta el 98% de este tipo de limocitos. Hay un grupo de células entonces que van a tener en sus receptores CD4 y CD8 y van a formar los linfocitos de CD4 y CD8, pero otro grupo va a expresar en su membrana el FOXP3 que se va a encargar de la regulación. Este FOXP3 viene a ser una proteína involucrada en la vía reguladora de la función de las células T reguladoras. Entonces se va a encargar, los que tienen este marcador finalmente van a formar células T reguladoras, las cuales si a nivel periférico detectan alguna célula que se haga autorreactiva o comience a reaccionar contra antígenos propios del organismo, sean capaces de producir la inhibición o anergia clonal de este grupo celular, solo de los linfocitos T, no de los linfocitos B. ¿Y qué activa las células T reguladoras? La interleuquina 2. De esta manera queda garantizado que haya una selección de los linfocitos tanto a nivel central como a nivel periférico. En el caso de los linfocitos B, lo que se lleva a cabo es la selección a nivel de la médula ósea, en el caso del órgano central, y a nivel de la parte periférica, a nivel de los ganglios linfáticos o a nivel de del vaso. Entonces, a nivel central, donde se lleva a cabo recuerden que la maduración celular va por pasos, ¿no? Inicialmente van a ser células pro-B, pre-B, después van a tener inmunoglobulina IgM en su membrana y posteriormente ya se van a ir diferenciando hasta llegar a formar centros germinales capaces de tener en su interior células de memoria que van a secretar todo tipo de inmunoglobulinas y que van a vivir generalmente en linfonodos mucocutáneos como son la lámina propia intestinal, entre otros. Entonces, los mecanismos de tolerancia inmunológica a nivel de los linfocitos T se va a llevar a cabo la tolerancia periférica con delección clonal, anergia clonal, ignorancia inmunológica y las células T reguladoras que, como hemos visto en su membrana previamente, van a tener el FOXP3, que va a ser la proteína involucrada en la vía reguladora de la función de estas células T reguladoras. Y los linfocitos B van a tener una tolerancia central y una tolerancia periférica en la cual se lleve a cabo la delección clonal o la anergia clonal. La delección clonal va a terminar en apoptosis y la anergia clonal simplemente en células sin respuesta. Entonces, tienen que tener en cuenta que la respuesta normal del linfocito T se va a dar mediante la unión del receptor TOL del linfocitos T junto con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero también con coseñales coestimuladoras como la unión del CD28 con el B7. Esto va a producir la proliferación de linfocitos T que sean efectores. Pero si es que estos van a responder contra autoantígenos, se puede producir la anergia, en la cual va a haber una falta de respuesta funcional, se puede producir la supresión, que va a estar mediado por el linfocito T regulador y se va a llevar a cabo un bloqueo de la activación de los linfocitos T, pero también se puede llevar a cabo la eliminación, que va a concluir en la muerte celular de este linfocito T autorreactivo. Por otro lado, en el caso de los linfocitos B, a nivel central, lo que también puede existir puede ser el cambio de edición del receptor. Puede existir la anergia, que viene a ser que no haya una respuesta, y puede existir también la delección clonal que termina en lo que es la apoptosis, siempre y cuando estas células reaccionen contra el antígeno propio. Entonces, van a haber 5 mecanismos de tolerancia. El inicial es el de delección clonal, que tiene que
que lo que significa es que se va a producir una eliminación mediante apoptosis de linfocitos inmaduros autorreactivos en órganos linfoides centrales. Se da tanto en linfocitos T como en linfocitos B, de tal forma que cuando abandonen los órganos centrales no respondan a autoantígenos. En el caso de los linfocitos T van a haber dos fases. Una fase que va a ser la fase de selección positiva, en la cual se van a eliminar los timocitos con marcadores CD4, CD8 que no reconozcan al propio complejo mayor de histocompatibilidad, y una fase de selección negativa en la cual se eliminen aquellos que tengan una gran avidez por un autoantígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de los linfocitos B, se va a producir la delección clonal a nivel central, es decir, a nivel de la médula ósea, de aquellos linfocitos inmaduros que solamente tengan IgM en su membrana, que va a ser la primera inmunoglobulina que van a tener en la línea de maduración. Entonces, aquí vamos a tener linfocitos B autorreactivos, porque son aquellos que responden contra el propio antígeno. Ante ellos, un grupo va a tener clonal o apoptosis, otro grupo va a tener una edición del receptor, y el grupo que salga hacia la periferia, que debería ser aquel que no responda a autoantígenos a nivel central, si por algún motivo responden a autoantígenos a nivel periférico, es decir, a nivel del vaso o ganglios linfáticos, van a pasar a procesos de anergia o también a procesos de exclusión folicular, en la cual ellos no formen parte del folículo linfoide de linfocitos B, o también pueden producirse apoptosis. La edición del receptor es un mecanismo de tolerancia inmunológica que también se lleva a cabo a nivel de los órganos centrales, es decir, en los linfocitos B a nivel de la médula ósea y en los linfocitos T a nivel del timo. En el caso de los linfocitos B, vamos a tener que se va a producir un reordenamiento de la célula, del receptor de las células B, en caso de que ellos reaccionen a los autoantígenos. Y lo que se va a producir finalmente es un reordenamiento gracias a las proteínas RAC1 y RAC2, que les va a permitir reordenar las cadenas ligeras y pesadas, dando lugar a un nuevo receptor de las células B. Y en el caso del timo, el mecanismo de edición del receptor se va a dar en aquellos que tienen gran avidez por un autoantígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí vamos a tener un ejemplo del reconocimiento de antígeno propio con avidez alta en el caso de los linfocitos B autorreactivos, que van a producir una edición del receptor. Y finalmente, cuando salgan a la periferia, esta célula no se elimina, sino que más bien va a ser un linfocito B que sea reactivo a antígenos extraños, pero no antígenos propios, es decir, no va a ser un autorreactivo. El tercer mecanismo de tolerancia inmunológica viene a ser el mecanismo de anergia clonal. Este mecanismo de anergia clonal va a permitir que se inactive la función del linfocito mediante una pérdida de respuesta tras el antígeno. Y aquí va a participar una ausencia de la segunda señal de activación del linfocito, en el cual no se encuentran presentes las moléculas coestimuladoras. Y como respuesta a esto, el linfocito simplemente no se activa y puede llegar inclusive a morir por apoptosis. Este mecanismo se va a dar tanto en linfocitos B como en linfocitos T. Por ejemplo, si normalmente se activaba el linfocito T por una señal coestimuladora entre el CD40 y CD154 ligando, si no está presente esta señal coestimuladora, este linfocito pasa a anergia clonal y a lo largo del tiempo no va a haber respuesta y finalmente puede llegar a morir. Y en el caso de los linfocitos T, la señal coestimuladora se va a dar entre los CD28 y el CD8086, y en caso de no existir esta señal por parte de la célula presentadora de antígenos, el linfocito T pasaría a anergia clonal y con el largo del tiempo puede llegar a producirse apoptosis. Aquí tenemos células dendríticas que van a expresar señales coestimuladoras como el B27 por parte de la célula dendrítica,
Y por parte del linfocito T vamos a tener la señal del CD28. Si se produce un reconocimiento del antígeno extraño mediante la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad y el T cell receptor del linfocito T, y además existe una señal coestimuladora positiva o activadora, se lleva a cabo la proliferación y diferenciación del linfocito T. Pero si por otro lado este linfocito T virgen se une a la célula dendrítica y está reconociendo más bien un antígeno propio, no se va a presentar la señal coestimuladora, de tal forma de que se va a bloquear esta señal y el linfocito T se va a hacer no reactivo o anérgico. O también se podría presentar una señal más bien que sea inhibidora, como es la unión del CTLA4 que dijimos al inicio, y eso también va a producir una respuesta inhibidora y finalmente el linfocito T va a ser no reactivo o anérgico o sin respuesta. La interacción entre el CTLA4 y B7 lo que va a hacer es producir el bloqueo de la señal, mientras que la interacción del CD28 con el B7 va a producir proliferación y diferenciación del linfocito T. Por otro lado, los linfocitos T reguladores también actuarían en el bloqueo y reducción de las señales coestimuladoras, produciendo finalmente inactivación funcional del linfocito T o garantizando la energía de este tipo de linfocitos mediante presentaciones también de señales inhibitorias. El cuarto mecanismo de la tolerancia inmunológica viene a ser la indiferencia o ignorancia clonal. Esto quiere decir que los linfocitos autorreactivos pueden coexistir con el autoantígeno, pero generalmente van a permanecer inactivos, ya sea por una baja afinidad al autoantígeno o una baja concentración de autoantígenos. Y finalmente vamos a tener la supresión mediante los linfocitos T reguladores que ocurre a nivel periférico y se da para la inhibición de linfocitos T que sean autorreactivos. Entonces, tenemos que a nivel del timo, si es que ocurriera un reconocimiento del antígeno propio por parte del linfocito T, se va a producir la liberación de interleuquina 2, lo cual va a activar a los linfocitos T reguladores y van a producir una inhibición de la activación de estas células mediante señales coestimuladoras negativas o directamente mediante la inhibición de estas células efectoras, y de esta manera tiene una doble protección para que no se formen estas células autorreactivas. Esto se puede producir inicialmente cuando recién salen del timo o también en células T autorreactivas que se encuentran en órganos periféricos como linfonodos. También se secretaría interleuquina 2 y estas células T reguladoras inhibirían lo que son las funciones de estos linfocitos autorreactivos. Como hemos dicho, a nivel del timo va a haber una selección positiva en la cual se van a eliminar aquellos que no reconozcan como propio el complejo mayor de histocompatibilidad, pero también va a haber una selección negativa mediante el cual se eliminen por apoptosis a los timocitos que van a tener gran avidez por autoantígenos. Y a nivel periférico, los linfocitos T reguladores van a garantizar también que se eliminen estas células T autorreactivas. Recuerden que los linfocitos T reguladores en su superficie van a tener las moléculas FOXP3 que van a ser parte de la señalización de todas las respuestas del linfocito T supresor. También es importante que conozcan cómo se llevan a cabo las apoptosis de estas células autorreactivas. Se van a llevar a cabo mediante la unión fosfoliligando, lo cual va a producir la activación de unas enzimas intracelulares conocidos como caspasas. Estas caspasas van a participar en la rotura de citoesqueletos, que a su vez van a producir la fragmentación del ADN y del núcleo celular. Van a activar a las mitocondrias para que incrementen la liberación de caspasas y finalmente se lleva a cabo la destrucción de la célula.
autorreactiva. Entonces acá en este cuadro se van a resumir cuáles son los sitios principales de la inducción de tolerancia, en el caso de los linfocitos T, en el timo y en la periferia, en el caso de los linfocitos T, la médula ósea y también la periferia, cuáles son las células que pasan por este mecanismo de tolerancia según el estadio de maduración por los linfocitos que son dobles positivos, tanto CD4 como CD8 para el caso de los linfocitos T, y en el caso de los linfocitos B, células B inmaduras, que son aquellas que tienen IgM positivo en su membrana, pero son IgD positivo. La tolerancia se va a dar en ambos grupos, tanto a nivel central como a nivel periférico. En el caso de los linfocitos T, vamos a tener a las células T reguladoras, que no están presentes en los linfocitos, en el caso de los linfocitos B. Y los mecanismos principales de tolerancia, en el caso de los linfocitos T, van a ser la apoptosis, y el desarrollo de las células T reguladoras, y en el caso de los linfocitos T también vamos a tener la deleción o apoptosis y la edición del receptor, que también se puede dar en los linfocitos T, aunque con menor frecuencia. Y a nivel periférico vamos a tener la anergia, la apoptosis y la supresión dada por los linfocitos T. Y en el caso de los linfocitos B vamos a tener la anergia, que haya falla para ingreso a los folículos linfoides y también la apoptosis. Esto es más de lo mismo. Vamos a tener un precursor linfoide que va a formar linfocitos inmaduros. La tolerancia central se va a dar en órganos linfáticos como son el timo y la médula ósea. Se pueden producir cambios en la edición del receptor. Se van a producir también el desarrollo de los linfocitos reguladores. También se puede producir la apoptosis. Tanto la apoptosis como el cambio en el receptor se van a dar en aquellos que sean autorreactivos. Estos linfocitos T reguladores pueden pasar a la periferia y a nivel de periferia van a producir la supresión de aquellos linfocitos que sean autorreactivos en el caso de linfocitos T. Y otros mecanismos de tolerancia van a ser la anergia y la apoptosis o eliminación. Entonces, ¿qué pasa si todos estos mecanismos de tolerancia fallan? Si estos mecanismos de tolerancia fallan, se desarrollan lo que es la autoinmunidad. Entonces, la autoinmunidad viene a ser un daño a los propios tejidos que se va a dar por linfocitos T autorreactivos o autoanticuerpos dirigidos contra nuestras propias células. La autoinmunidad viene a ser la pérdida de tolerancia, es patológica cuando se producen enfermedades autoinmunitarias que generalmente van a ser crónicas porque como los antígenos son propios, va a haber una perpetuidad en la presentación de estos antígenos. Van a haber fallas puntuales en el mecanismo de autotolerancia, muchas veces son fallas genéticas, pero también puede describirse una autoinmunidad fisiológica en la cual se deben eliminar nuestras células viejas o células que ya reconocen autobiotipos. Esto vendría a ser fisiológico, pero cuando ya se activan contra autoantígenos que son vitales para el ser humano, se produce lo que sería la enfermedad autoinmunitaria. Ahora, tienen que tener en cuenta que esos defectos también se relacionan mucho con la genética. Y dentro de la genética, el factor más importante viene a ser el antígeno leucocitario humano. Van a haber otras alteraciones en el mosaico de la autoinmunidad, como por ejemplo deficiencias tumorales, defectos celulares. Dentro de los defectos celulares, defectos primarios, como hemos visto en las deficiencias del FAS ligando. Dentro de los defectos humorales primarios podemos ver defectos congénitos en proteínas del complemento. Y dentro de los secundarios también pueden haber defectos adquiridos a nivel del complemento, pero lo más importante o lo que más se relaciona con enfermedades autoinmunes van a ser los defectos genéticos que van a estar asociados al antígeno leucocitario humano. Y dentro del antígeno leucocitario humano, van a haber 3 clases, y el que más se relaciona con enfermedades autoinmunes es el antígeno leucocitario de clase 2. Tienen que saber que la región del complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra ubicada en el brazo corto del cromosoma 6, ahí se va a ubicar el antígeno leucocitario humano. Y en el caso de
enfermedades autoinmunes, casi todos ellos se han relacionado con complejos antígeno leucocitario humano de la clase 2, y de estos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante se ha relacionado con el marcador B27, la artritis reumatoide con el marcador DR4, el lupus eritematoso sistémico con el marcador de antígeno leucocitario humano clase 2, pero a nivel de DR3, y se ha visto que estos pacientes tienen generalmente alteraciones en estos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad y del antígeno leucocitario humano, que forma parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto sería todo con la presentación de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, voy a detener la grabación.